La primera vez que vi a mi marido besar a otra mujer, fue una mentira. No era otra mujer. Era yo, y fue Rubén a quien besé. Déjame que te explique. Era domingo por la tarde, pleno mayo, y habíamos invitado a unos amigos a casa a ver el partido. El Madrid contra el Betis, si no recuerdo mal. Álvaro estaba en la barbacoa, como siempre, haciendo sus costillas con esa salsa que a todo el mundo le encantaba. Yo andaba por el salón, recogiendo latas vacías, y Rubén se sentó en el sofá con esa seguridad suya que siempre me había sacado de quicio, y que ahora me resultaba casi irresistible. Era amigo de uno de los compañeros de trabajo de Álvaro, y fue la primera vez que coincidimos todos en casa. Llevaba apenas una hora en el jardín, pero ya se había metido en la cocina, en el salón, en mi cabeza. No sé cómo ni por qué, pero en cuanto se quedaron solos, Rubén me miró y dijo: «Tú tampoco pareces feliz aquí». No sé si fue el vino, el calor o la frase, pero lo siguiente que pasó fue el beso. En el puto sofá de mi casa. Mientras Álvaro le daba la vuelta a la carne, yo me dejaba besar por un desconocido que olía a cerveza y a algo que hacía años que no sentía: peligro. Fue un beso rápido, torpe, con sabor a impulso. Me separé al segundo, no dije nada, recogí 2 vasos y salí de nuevo al jardín como si no hubiera pasado nada. Pero dentro de mí, todo había empezado. A ver, no soy idiota. Sé lo que estás pensando. ¿Cómo llegas a besar a un desconocido en tu propia casa? Pues te lo digo claro, no fue culpa del vino, fue culpa de la rutina. De los años. De que Álvaro, aunque era un buen hombre, llevaba 3 años sin mirarme como una mujer. Yo ya no era su pareja, era su compañera logística. Rubén no volvió a mencionar el beso, pero empezó a escribirme. Yo, por supuesto, contesté. No por amor. Ni siquiera por deseo. Fue por orgullo. Porque me recordaba que todavía había alguien capaz de desearme. Y así empezó todo. No con una infidelidad. Con una chispa. Una que no buscaba, pero que no supe apagar. Lo siguiente que pasó fue aún peor. Álvaro me confesó que se sentía solo. Que últimamente me notaba distante. Que pensaba que deberíamos hacer un viaje, solos, como antes. Y mientras me decía eso, mientras me hablaba con esa voz tranquila y rota que tiene cuando quiere arreglar las cosas, yo pensaba en Rubén. En su mensaje de la noche anterior. En cómo me había escrito: ¿y si el próximo partido lo vemos solos tú y yo? Y dije que sí. Pero no me refería al viaje. Todo explotó una semana después, un jueves a las 9:15 de la noche, justo cuando empezaba la segunda parte del partido entre el Barça y la Real Sociedad. Yo estaba sentada en el sofá con Álvaro, una copa de vino en la mano y la cabeza en otra parte. Él hablaba del sistema defensivo del Barça, yo asentía con cara de interés, pero pensaba en Rubén, en el mensaje que me había mandado apenas una hora antes: si esta noche te escapas, nos vemos. Y si no, dime cuándo. No le contesté, pero lo pensé. Pensé en escaparme. Pensé en mentirle a Álvaro, decirle que había quedado con alguna compañera del instituto para preparar unas notas, ponerme una chaqueta, coger las llaves y salir, sin mirar atrás. Pero no lo hice. Esa noche me quedé en casa, viendo a Álvaro con la frente arrugada por el resultado del partido, mientras yo me retorcía por dentro. Me sentía atrapada en un sitio en el que ya no sabía si quería seguir, y al mismo tiempo, con miedo de moverme y romper todo lo que habíamos construido. El problema fue que Rubén no sabía quedarse quieto. 2 días después, apareció en mi trabajo. Yo no se lo había pedido, ni siquiera le había contado dónde era exactamente, pero lo había buscado. Entró al instituto con una chaqueta oscura y una carpeta en la mano, fingiendo ser un técnico que venía a revisar las instalaciones eléctricas. Me llamó por mi nombre en medio del pasillo,
con una sonrisa descarada que no entendí hasta que me acercó un papel enrollado en la mano. Era una nota escrita a bolígrafo: esta vez no te beso. Solo quiero verte. Me temblaron las piernas. No porque me gustara el gesto, sino porque me di cuenta de que no tenía control de la situación. Yo había empezado el juego, pero él había decidido las reglas. Esa noche llegué a casa con el corazón acelerado, me dolía el estómago de la tensión, y lo peor fue que Álvaro lo notó. Estaba en la cocina, friendo unas pechugas de pollo, y me miró con cara seria. ¿Te pasa algo?, me preguntó mientras apagaba la campana extractora. Yo negué con la cabeza, cogí una servilleta del cajón y me puse a limpiar la encimera como si eso justificara mi silencio. Estás rara desde hace días, Lorena, es por mí, insistió, con una voz tan tranquila que me dio más miedo que si hubiera gritado. No supe qué decirle, así que dije lo primero que me salió: estoy cansada, el trabajo está siendo un caos. Él no me creyó, se notaba. Me miró durante unos segundos, asintió en silencio, se dio la vuelta y siguió cocinando como si nada, pero ya se había dado cuenta de que algo no encajaba. Lo curioso es que no fue por mi comportamiento que se enteró de la verdad. Fue por Rubén. O más bien, por la estupidez de Rubén. Al parecer, Rubén tenía un conocido en común con Álvaro, un tipo con el que Álvaro jugaba al pádel cada miércoles por la tarde en el polideportivo del barrio. Y ese conocido, uno de esos tíos que siempre están atentos a todo aunque nadie les pregunte, vio a Rubén conmigo en una cafetería del centro, un lunes por la mañana que yo había pedido libre porque tenía que hacer trámites en el ayuntamiento. Lo que no sabía era que ese hombre, el bocazas del grupo de pádel, tenía la absurda costumbre de grabar vídeos con el móvil para sus redes sociales, y ese día, mientras tomaba un café con un amigo suyo, captó unos segundos de Rubén tocándome la mano sobre la mesa. No se nos veía claramente, pero se nos reconocía. Y a los 2 días, ese video llegó a Álvaro. La tarde que se enteró fue la primera vez que vi a Álvaro realmente alterado. Llegó a casa a una hora normal, con la bolsa del gimnasio colgando del hombro, pero su cara era distinta. No saludó como siempre, no me dio un beso, ni siquiera dejó las llaves en el cuenco de la entrada. Fue directo al salón, tiró la bolsa sobre el sofá, se giró y me miró. ¿Quién es Rubén?, preguntó, sin gritar, sin moverse, pero con una tensión en la cara que nunca le había visto. Me congelé. El nombre salió de su boca con una precisión que me rompió el pecho. Que Rubén, dije, como una idiota, como si no supiera exactamente de quién hablaba. Álvaro sacó el móvil del bolsillo y me mostró el video. Lo vi en silencio. Lo único que pensé fue: se acabó. Durante varios segundos no dije nada. Él tampoco. Se quedó mirándome como esperando una reacción concreta, una confesión, una disculpa, algo. Pero no se la di. Me limité a sentarme en la silla del comedor y respirar hondo. ¿Desde cuándo?, preguntó. Y ahí sí, ahí supe que mentir ya no servía. Unas semanas, dije. Él se rió, pero fue una risa seca, vacía. Unas semanas, ¿y qué haces con él? ¿Te acuestas con él? No contesté. No porque no pudiera, sino porque decirlo en voz alta lo hacía más real. Álvaro se apoyó en la pared, se llevó las manos a la cara, se frotó los ojos como si necesitara borrar la escena. ¿Y en mi casa, Lorena, delante de mis amigos? Eso fue lo que más le dolió, me di cuenta. No la traición en sí, sino el hecho de que hubiera pasado cerca, en un contexto que él consideraba sagrado. ¿Cuándo pensabas decírmelo? No lo sé, respondí. Nunca, probablemente. La conversación no fue larga. Álvaro no quería escuchar explicaciones. Ni justificaciones. Solo quería que lo confirmara, y lo hice. Sin adornos. Sin dramatismos. Le dije que sí,
que me había besado con él. Que habíamos quedado un par de veces. Que no me lo había buscado, pero que tampoco lo había evitado. No lloré. Él tampoco. Solo me miró como si no me conociera. Y supongo que, en ese momento, ya no lo hacía. No me pidió que me fuera. Tampoco me echó en cara todo lo que habíamos vivido juntos. Fue más frío. Más letal. Me dijo, vamos a hacer esto bien. No quiero gritos. No quiero escenas. Quiero saber si esto se acabó. No supe qué responder. Porque ni yo lo sabía. Solo asentí, con los ojos secos. Y Álvaro se fue a la habitación. No dormimos juntos esa noche. Al día siguiente, me dejó una nota en la mesa. Decía, he pedido cita con un abogado. Hablaremos cuando estés lista para ser sincera de verdad. La primera vez que me senté frente a Álvaro después de todo fue una semana después de la nota. Él me había dejado claro que no quería escenas, ni lágrimas, ni disculpas a medias, y yo, aunque no sabía si quería arreglar las cosas o salir corriendo, sabía que tenía que ir. Fue un martes a las 7 de la tarde, en casa, en el mismo salón donde todo había empezado a romperse. Álvaro no se molestó en vestirse para la ocasión, seguía con la misma ropa que llevaba del trabajo, una camisa de cuadros arrugada y vaqueros, pero su cara estaba distinta, más delgada, más cerrada, y cuando me senté frente a él, noté enseguida que esa era otra persona. Me ofreció agua, no acepté. Me preguntó si tenía algo que decir antes de empezar, y le dije que sí, pero que no sabía por dónde. Él no dijo nada. Solo se sentó, con los brazos cruzados, esperando. Lo primero que me salió fue que lo sentía, no porque esperara que me perdonara, sino porque de verdad lo sentía, pero él levantó la mano y me interrumpió. Me dijo que no quería escuchar lo de siempre, que ya sabía que lo sentía, que todas las personas que hacen daño lo sienten, pero que eso no cambia nada. Me dijo que lo que quería era entender por qué. No cómo, no cuándo, no con quién. ¿Por qué? Porque yo, después de tantos años, había decidido acostarme con otro hombre. ¿Por qué había hecho lo que hice sabiendo que podía destruirlo todo? Le dije que no sabía por qué exactamente, pero que llevaba mucho tiempo sintiéndome desconectada, que hacía meses que nuestra relación se había convertido en algo mecánico, que hablábamos de cosas prácticas, que el deseo se había apagado, que la rutina me ahogaba, y que cuando Rubén apareció con esa forma de hablarme, de mirarme, algo dentro de mí se despertó. Álvaro me escuchó sin interrumpirme, con los ojos clavados en mí, como si estuviera analizando cada palabra. Cuando terminé, me dijo que era curioso que dijera que no sabía por qué, pero que luego soltara toda una lista. Me dijo que lo que había hecho era tomar una decisión, y que ahora tenía que vivir con ella. Me preguntó si me había acostado con Rubén. Le dije que sí. Me preguntó cuántas veces. Le dije 2. Me preguntó si lo seguía viendo. Le dije que no desde que él se enteró. Me preguntó si me gustaba. No supe qué contestar. Le dije que me hacía sentir viva. Álvaro apretó la mandíbula y no dijo nada durante varios segundos. Luego se levantó y se fue a la cocina. Yo me quedé sentada en el sofá, sin saber si debía irme o quedarme. Escuché cómo abría la nevera, sacaba una cerveza, la abría, se la bebía de pie. Después volvió con la botella en la mano. Me preguntó si sabía lo que más le dolía. Le dije que no. Me dijo que lo que más le dolía no era el engaño en sí, sino que yo no hubiera tenido el valor de hablar antes. Que si le hubiera dicho que estaba mal, que me sentía vacía, que necesitaba otra cosa, él habría hecho todo lo posible por cambiar, por intentarlo, por recuperar lo que teníamos. Pero que en vez de eso, elegí mentirle. Le dije que no fue algo planeado, que no lo busqué. Me interrumpió. Eso da igual.
Lo buscaste en cuanto seguiste respondiendo a sus mensajes. Lo buscaste cuando lo dejaste entrar en tu cabeza, cuando aceptaste el primer café, cuando le diste el primer beso. No lo buscaste con la intención de traicionarme, quizás, pero tampoco lo evitaste. Yo asentí. No podía negarlo. Tenía razón. Le dije que entendía su rabia, su decepción, su dolor, que lo entendía de verdad. Pero él se rió. Una risa vacía, amarga. Me dijo que no lo entendía, porque si lo entendiera, no habría hecho lo que hice. Que podía decir que entendía, que comprendía, pero que no tenía ni idea de lo que significaba mirar a alguien que amaste durante años y darte cuenta de que no sabes quién es. Me preguntó si alguna vez pensé en él cuando estaba con Rubén. Le dije que sí, pero que no en ese momento, sino después. Me preguntó si me sentía culpable. Le dije que sí, todo el tiempo. Me preguntó por qué seguí viéndolo entonces. Le dije que no lo sabía. Álvaro volvió a levantarse, caminó unos pasos por el salón y se quedó mirando por la ventana. Me dijo que no me odiaba, que eso era lo peor. Que si me odiara, sería más fácil. Que podría echarme, borrarme, olvidarme. Pero que seguía queriéndome. Y que eso lo estaba matando. Yo no supe qué decir. Me limité a mirarlo, a observar cómo respiraba, cómo se pasaba la mano por la nuca, cómo se tambaleaba entre el amor y la rabia. Me levanté del sofá y me acerqué. Le toqué el brazo, y él no se apartó. Le dije que no sabía si lo nuestro podía arreglarse, pero que no quería perderlo. Me miró a los ojos. Me dijo que ya me había perdido. Que lo que tenía conmigo se rompió. Que quizás un día podría perdonarme, pero que nunca olvidaría lo que pasó. Y que lo nuestro, tal y como era, ya no existía. Le pregunté qué quería hacer. Me dijo que había pedido una cita con el abogado porque necesitaba tener el control de algo, aunque fuera de los papeles. Me dijo que necesitaba tiempo. Que necesitaba pensar. Que no sabía si quería divorciarse, pero que no podía seguir como si nada. Le pregunté si quería que me fuera de casa. Me dijo que no todavía. Que ya veríamos. Que él dormiría en la habitación de invitados y que hablaríamos cuando él lo sintiera necesario. Le dije que respetaba eso. Me dijo que esperaba que así fuera. Me fui a la habitación. Me senté en la cama y lloré. No porque él me odiara, porque no me odiaba. Lloré porque me di cuenta de que había hecho pedazos algo que llevaba años construyendo. Y lo hice por impulso, por vacío, por egoísmo. No tenía excusas, solo consecuencias. La venganza de Álvaro no empezó de golpe. No fue un escándalo, ni una escena. Fue algo mucho peor, fue lenta, pensada, fría. Lo noté al principio en pequeños detalles, cosas que parecían inofensivas, casi cotidianas, pero que tenían un propósito detrás. Por ejemplo, empezó a llegar tarde a casa. Decía que tenía más trabajo, reuniones, proyectos que entregar, cosas que antes nunca mencionaba. Cuando le preguntaba si había cenado, respondía que sí, que había comido algo con los compañeros. Cuando le pedía que habláramos, que no me ignorara, decía que no tenía nada que decir. No gritaba, no insultaba, no me echaba nada en cara. Simplemente me trataba como si fuera una desconocida. Y eso dolía más que cualquier palabra. A las 2 semanas de la conversación en el salón, llegó una carta certificada a casa. Era de un bufete de abogados. Dentro había una notificación sobre el inicio de un procedimiento de separación de bienes. No un divorcio, todavía no, solo la separación económica. Álvaro no me lo había mencionado, y cuando se lo pregunté, me dijo que era lo lógico, que así cada uno se hacía responsable de lo suyo. Lo dijo mientras preparaba el desayuno,
sin levantar la vista del café, como si hablara de un trámite administrativo cualquiera. Le pregunté si eso significaba que quería divorciarse. Me dijo que no necesariamente, que era solo una medida de precaución, que en realidad era lo más sensato. Pero en su tono había algo distinto, algo que sonaba a advertencia. Después de eso, empezaron a pasar cosas que me desconcertaron. Una tarde llegué a casa y noté que faltaban algunos marcos de fotos del salón. Álvaro había quitado todas las fotos donde salíamos los dos. Las había reemplazado por fotos suyas con amigos, fotos de viajes viejos, fotos con su familia. Cuando le pregunté por qué lo había hecho, me dijo que necesitaba espacio visual. Le dije que me parecía cruel, que no hacía falta borrar todo, y me contestó que yo había empezado borrando mucho antes. No supe qué decirle. Esa noche dormimos en camas separadas, otra vez. Unos días después, Álvaro organizó una cena en casa. Invitó a 3 compañeros del trabajo y a una chica nueva que, según dijo, había entrado en su empresa hacía poco. Yo no la conocía, ni siquiera había oído su nombre antes, pero cuando llegó, entendí de inmediato por qué la había invitado. Era guapa, joven, segura de sí misma. Se llamaba Clara. Álvaro fue amable con ella, demasiado amable. Reía todas sus bromas, la servía primero, la miraba con esa atención que antes era mía. No fue una escena grosera ni una humillación directa, pero el mensaje estaba claro. Quería que lo viera, que entendiera lo que se siente cuando la persona con la que compartes tu vida mira a alguien más con interés. Durante la cena, me esforcé por mantener la compostura, pero por dentro me ardía una mezcla de rabia y vergüenza. Al final de la noche, cuando los invitados se fueron, le dije a Álvaro que había sido una falta de respeto traer a esa mujer a casa sabiendo lo que había pasado entre nosotros. Él me miró tranquilo y me dijo que no veía el problema, que solo era una compañera de trabajo, que yo no era quien para opinar sobre a quién invitaba. Le respondí que me parecía una provocación, que lo hacía para herirme, y él contestó que quizás sí, que quizás necesitaba que sintiera un poco de lo que él sentía cada día desde que me enteré con Rubén. Dijo que si eso me parecía injusto, entonces empezábamos a entendernos. Esa noche discutimos de verdad por primera vez desde que todo estalló. No hubo insultos, pero sí una violencia en las palabras que dolía más que cualquier grito. Álvaro me reprochó que lo hubiera ridiculizado delante de todos, que mi infidelidad lo había dejado como un idiota ante sus amigos y su familia. Me dijo que su madre le había preguntado si era cierto lo del video, que un compañero del trabajo lo había visto en redes, que ya todos sabían que su mujer le había puesto los cuernos. Me dijo que no sabía cómo caminar por la oficina sin que la gente lo mirara con pena. Le dije que yo tampoco había querido que eso pasara, que Rubén había sido un error, y él me gritó que no dijera la palabra error, que un error es dejar las llaves dentro del coche, no acostarte con otro hombre. Me acusó de haber destrozado su orgullo, su imagen, su estabilidad. Me dijo que yo lo había convertido en un tipo al que le daban palmadas en la espalda para disimular la lástima. Y que si pensaba que iba a pasar página tan fácilmente, me equivocaba. Me dijo que iba a reconstruir su vida, pero que antes me iba a enseñar lo que se siente perderlo todo. Los días siguientes fueron un castigo silencioso. Dejaba la cama sin hacer, los platos sin lavar, el baño hecho un desastre. Sabía que yo no soportaba el desorden, y lo hacía a propósito. Un sábado, me dijo que no estaría en casa el fin de semana, que se iba a una casa rural con unos compañeros para desconectar. No pregunté con quién. No hacía falta. El domingo por la tarde, publicó una foto en su perfil de Instagram, donde apenas usaba redes. En la foto estaba en una terraza, con una copa en la mano, y justo al fondo, en el reflejo del cristal, se veía una figura femenina, inconfundible. Clara. Lo vi, y aunque me dije que no tenía derecho a quejarme, sentí una punzada en el estómago. No por celos,
sino porque entendí que me estaba haciendo exactamente lo que yo le había hecho a él, me estaba borrando despacio. Al volver, se comportó con una calma que me descolocó. Me preguntó cómo había estado mi fin de semana, con un tono casi amable. Le dije que bien, que había ido a ver a mi hermana. Él asintió y no dijo nada más. La semana siguiente, recibí un correo del banco informando de que Álvaro había cerrado nuestra cuenta conjunta. Lo llamó reorganización económica. No me avisó, no me pidió opinión. Simplemente lo hizo. Cuando lo confronté, me dijo que no entendía por qué me sorprendía, que después de todo lo que había pasado, no quería mezclar su dinero con el mío. Dijo que no se trataba de venganza, sino de sentido común. Pero no era cierto. Era una forma de recordarme que ya no dependía de nadie más que de mí, que cada factura, cada gasto, cada compra que hiciera, iba a dolerme el doble porque ahora lo haría sola. Empecé a notar también que hablaba más con su madre y su hermana, dos mujeres que siempre habían sido cordiales conmigo, pero que de repente me trataban con frialdad. Me enteré de que Álvaro les había contado todo. No con detalles, pero sí lo suficiente para que me miraran como a una extraña. Cuando fui a dejarle un regalo de cumpleaños a su madre, me recibió en la puerta con una sonrisa forzada y me dijo que Álvaro no estaba, que no hacía falta que entrara. Esa fue la primera vez que comprendí que su venganza no era solo conmigo. Era pública, calculada. La última jugada fue la más dura. Una tarde de viernes, volví del trabajo y encontré en la mesa del comedor un sobre con mi nombre. Dentro había una copia de los papeles del divorcio, listos para firmar, y una nota que decía: he decidido no esperar más. No quiero seguir castigándote. Prefiero acabar con esto de una vez. No te deseo mal, pero tampoco quiero que sigamos fingiendo que somos algo que ya no existe. Esa noche lo esperé despierta. Cuando llegó, le pregunté si lo había hecho por Clara. Me dijo que no, que Clara no tenía nada que ver, que esto era entre nosotros, o más bien, entre lo que quedaba de nosotros. Le pregunté si la quería. Me dijo que no, que solo la usó para entender si todavía podía gustarle a alguien. Le pregunté si yo le seguía importando. Me miró a los ojos y dijo que sí, que me seguiría importando mucho tiempo, pero que ya no me amaba. Me dijo que me deseaba suerte, que esperaba que encontrara algo de paz, que él iba a intentarlo también. Me quedé en silencio. Firmé los papeles al día siguiente. No porque quisiera divorciarme, sino porque entendí que no había nada más que hacer. Álvaro se había vengado a su manera, no con gritos, no con violencia, sino quitándome todo lo que me unía a él. La última conversación con Álvaro no fue planeada, no fue parte de ningún cierre formal ni consecuencia directa de los papeles firmados. Fue una coincidencia inevitable. Pasaron casi 3 semanas desde que dejé el sobre en su buzón, con mi firma y sin ninguna nota. Él no me escribió, yo tampoco. Durante ese tiempo viví en casa de mi hermana, en su habitación de invitados, con una maleta a medio deshacer y la cabeza llena de ideas que no llevaba a ningún sitio. Me levantaba temprano, iba al instituto, fingía normalidad con mis compañeros y luego pasaba las tardes sin saber qué hacer. Una parte de mí esperaba que él diera el siguiente paso, que me llamara, que dijera algo, aunque fuera para insultarme o para decirme que había sido un error. Pero no lo hizo. Y eso me dolía más que cualquier cosa. Fue un jueves, a las 7:30 de la tarde. Fui a recoger unas cajas con mis libros y algunas carpetas personales que había olvidado en el estudio de casa. Le escribí por la mañana para avisarle. Me contestó que no estaría, que dejaba las cosas junto a la puerta. Cuando llegué, la casa estaba en silencio. No vi su coche. Abrí con la llave que aún tenía y me encontré las cajas en el recibidor, tal y como dijo. Me quedé ahí de pie unos segundos, mirando la sala, el comedor, la cocina al fondo,
Todo exactamente igual que cuando vivíamos juntos, pero con una sensación distinta, como si estuviera en una casa ajena. Tomé una caja, la cargué hasta el coche, volví por la otra, y justo cuando cerraba la puerta, escuché que alguien abría la del jardín. Era él. Llevaba ropa de correr, sudado, con el móvil en la mano. Me miró, sorprendido, pero sin incomodidad. Pensé que vendrías más temprano, dijo, limpiándose el sudor con la manga. Me retrasé saliendo del instituto, contesté, bajando la mirada. ¿Te ayudo con las cajas? Preguntó, acercándose. Ya está, solo eran esas dos, dije. Pero no me moví. Me quedé ahí, sujetando la puerta, mientras él se paraba frente a mí. No tenía expresión de enojo. Estaba cansado, sí, pero tranquilo. ¿Cómo estás? Preguntó, como si de verdad quisiera saberlo. No lo sé, respondí, porque era verdad. No sabía cómo estaba. Dormía mal, comía sin hambre, y sentía que todo estaba suspendido en el aire. Álvaro asintió despacio y se apoyó contra el marco de la puerta. El silencio se instaló entre los dos. Era diferente a los otros silencios que habíamos compartido en las últimas semanas. Este era más pesado, pero menos violento. Yo sabía que él no quería guerra. Tampoco reconciliación. Solo claridad. Quería decirte que no busco hacerte daño, dije, rompiendo el silencio. Sé que suena ridículo a estas alturas, pero no me fui con la intención de destrozarte. Lo sé, dijo sin mirarme directamente. Si pensara que lo hiciste con maldad, no estaríamos hablando ahora. Pero tampoco fue un accidente. Fuiste consciente. No intenté negarlo. Porque tenía razón. Él no necesitaba que yo lo convenciera de nada. Quería que lo admitiera, y lo hice. Te fallé, dije. Y no sé cómo se repara eso. No se repara, respondió, cruzando los brazos. Se acepta. Se asume. Y se sigue. Me mordí el labio, no para contener el llanto, sino para aguantar la rabia que empezaba a crecer dentro de mí. No contra él. Contra mí misma. Por haber llegado a ese punto. A veces me pregunto si todo estaba roto desde antes, dije en voz baja. Si esto solo fue la excusa. Puede ser, respondió sin emoción. Pero esa parte ya no importa. Ahora lo que cuenta es qué haces con lo que queda. No sabía a qué se refería exactamente. Si a mi vida, si a lo que teníamos, si a mi dignidad. No pedí que lo aclarara. Solo asentí. ¿Tú estás bien? Le pregunté, sabiendo que era injusto pedírselo, pero necesitándolo. Estoy en proceso, dijo. No estoy bien del todo. Pero estoy haciendo cosas que me hacen sentir vivo otra vez. Volví a correr, estoy comiendo mejor, hablo más con mis hermanos. Estoy descubriendo lo que era yo sin ti. Me dolió esa última frase, no porque me quisiera hacer daño, sino porque era la verdad que yo aún no había podido enfrentar. Yo seguía siendo una versión de alguien que estaba a la mitad. No era la esposa de Álvaro, pero tampoco alguien nueva. Solo estaba en pausa. Yo no tengo nada claro aún, le confesé. No sé qué quiero, ni a dónde voy. Eso es tuyo, dijo con serenidad. Pero te aconsejo que empieces a moverte. Porque si te quedas mucho tiempo así, después no hay vuelta atrás. No sonó como una amenaza. Sonó como un consejo honesto. Lo miré, intentando encontrar en su rostro algo de lo que un día fue nuestro vínculo. Y estaba ahí, pero en otra forma. Ya no era amor de pareja. Era respeto, o al menos, compasión. ¿Vas a quedarte con la casa? Pregunté, por no dejar que el silencio volviera.
Sí, respondió. Es lo único que no me recuerda a ti directamente. Puedo vivir aquí sin pensar en lo que pasó. Además, no quiero que todo se me borre. Quiero recordar lo bueno también, pero sin que me lo restrieguen todos los días. Asentí. Era justo. Y en el fondo, yo tampoco quería volver a vivir allí. Ese espacio ya no me pertenecía. ¿Volviste a ver a Clara? Me atreví a preguntar, aunque sabía que era un terreno peligroso. Un par de veces en el trabajo. Nada más. Nunca fue nada serio, contestó. Solo fue una forma de recordarme que existo. No volví a preguntar por ella. Entendí que no era importante. Álvaro ya no estaba en juego. No buscaba reemplazarme. Solo quería alejarse de lo que había sido. ¿Quieres que te devuelva algo más? Pregunté. Aún tengo algunas cosas en casa de mi hermana. No, quédatelo todo. No necesito nada. Me miró una vez más, esta vez directo a los ojos. Lorena, no te deseo mal. Nunca lo haré. Pero tampoco voy a dejar que vuelvas. No lo digo con odio. Solo con claridad. Necesito otra vida, otra paz. Y sé que tú también. Lo entendí. Por fin lo entendí. No era rencor. Era final. Uno real. Uno en el que no había marcha atrás. Gracias por decirlo, le respondí. De verdad. Él asintió. Me hizo un gesto con la cabeza, se giró y volvió a cruzar el jardín. Lo vi alejarse, caminar tranquilo, sin prisa. Cerré la puerta, cogí las cajas y las guardé en el coche. Esa fue la última vez que lo vi. Después de aquella conversación con Álvaro, pasaron varios días en los que no hablé con nadie. No por vergüenza ni por miedo a enfrentar lo que había pasado, sino porque necesitaba estar sola con el silencio. En casa de mi hermana todo seguía su curso normal, ella trabajaba por las mañanas, su hija iba al instituto, el ambiente era tranquilo, pero yo me sentía como un mueble colocado en un rincón equivocado, fuera de sitio, sin función clara. Había firmado el divorcio, había entregado las llaves, había cerrado la etapa con Álvaro, y sin embargo, no sentía ningún alivio. Me preguntaba constantemente si el dolor que tenía era por haber perdido a alguien o por darme cuenta de que durante años había vivido evitando mirar ciertas cosas, confiando en que si no las nombraba no me afectarían. Durante años no fui infeliz con Álvaro, pero tampoco fui completamente honesta conmigo misma. Había cosas que no decíamos, rutinas que aceptábamos sin discutir, decisiones que tomábamos por inercia. La convivencia fue sencilla, sí, pero también hueca en algunos momentos, como si ambos hubiéramos asumido que la estabilidad valía más que el deseo, que la paz era mejor que la sinceridad. Lo más fácil es señalar el error como un punto concreto, el mensaje de Rubén, el beso, las mentiras. Pero la verdad es que nada empezó ahí. Empezó mucho antes, cuando dejé de hacerme preguntas. Cuando acepté que no hablar era más cómodo que incomodar. Cuando confundí tranquilidad con plenitud. No intento justificar lo que hice. Ni lo repito como un mantra para quitarme responsabilidad. Engañé a mi marido. Lo hice por motivos que hoy me resultan pobres. Lo hice porque estaba aburrida, porque necesitaba validación, porque me dejé llevar por una sensación que confundí con necesidad. Pero también lo hice porque no supe pedir ayuda. No supe decirle a Álvaro que me sentía sola incluso durmiendo a su lado. No supe decirle que extrañaba que me mirara como antes. Pensé que aguantar era lo correcto. Que todos los matrimonios pasaban por eso. Que bastaba con cumplir con lo pactado, con estar, con acompañarse. Pero estar no es lo mismo que conectar. Y acompañar no es lo mismo que mirar al otro de verdad. Una tarde fui al parque sola.
Me senté en un banco, vi a un grupo de niños jugar al fútbol y a un padre gritar desde la otra punta del césped instrucciones que nadie seguía. Me reí por dentro. Recordé cuando Álvaro intentó enseñarme a conducir. Su paciencia infinita, sus instrucciones claras, mi torpeza y sus bromas después de cada error. Pensé en todas las veces que le llevé la contraria solo por orgullo, en las peleas absurdas que luego terminaban en la cama, en los domingos de sofá y películas, en las veces que me esperó despierto solo para preguntarme cómo me había ido el día. Recordé incluso su risa cuando lo convencí de adoptar a aquel perro que acabamos devolviendo porque mordía todo. No eran recuerdos espectaculares ni grandes hitos. Eran los fragmentos que construyen una vida. Y me dolió saber que los había tirado a la basura por una búsqueda estúpida de emoción. Volví a casa de mi hermana esa noche sin avisar a nadie. Me duché, preparé una cena sencilla y comí en silencio. Luego me senté con un cuaderno en blanco y escribí una lista con todo lo que me quedaba por hacer. No era una lista profunda ni simbólica. Era concreta: buscar piso, cancelar el gimnasio del barrio anterior, revisar mis cuentas, cambiar la dirección fiscal. Y cuando terminé esa lista, escribí otra: lo que no quiero volver a repetir. En esa lista escribí frases más duras. No volver a mentir por miedo al conflicto. No buscar fuera lo que no soy capaz de construir dentro. No quedarme en un sitio por costumbre. No dejar de hacerme preguntas. Y al final, en mayúsculas, escribí una frase que hasta ahora nunca había podido admitir: no volver a ser una cobarde. A la semana siguiente encontré un pequeño piso en Vallecas. Nada del otro mundo, pero suficiente para mí. 2 habitaciones, cocina estrecha, luz suficiente. Me mudé sin hacer ruido. Llevé lo básico: ropa, libros, algunos utensilios de cocina, una cafetera vieja que siempre funcionó mejor que las modernas. No llamé a nadie para ayudarme. Quise hacerlo sola. Era mi forma de asumir lo que venía. Me instalé en un día, puse sábanas nuevas, conecté el wifi, organicé los armarios. Cuando terminé, me senté en el suelo del salón, frente a la ventana, y miré la calle. Gente entrando a un bar, 2 vecinos discutiendo por una plaza de aparcamiento, un chico en patinete con auriculares. Todo seguía. Como si nada. Durante las primeras semanas me costó dormir. No por culpa ni por tristeza. Por ruido mental. Empecé a ver una terapeuta recomendada por una compañera del trabajo. No le conté todo en la primera sesión. Me limité a decirle que estaba en un momento de cambios. Ella me preguntó si el cambio lo había buscado yo o me había empujado la vida. Le respondí que ambas. A medida que pasaron las sesiones, empecé a hablarle de Álvaro, de Rubén, del vacío, de las decisiones que tomé. No buscaba redención. Quería entender. Y aunque no todo tiene explicación, poner en palabras lo vivido me ayudó a ordenar el caos. Me hizo ver que no soy una víctima, pero tampoco un monstruo. Soy una persona que se equivocó, que causó daño, y que ahora vive con eso. Rubén me escribió un par de veces después del divorcio. No le contesté. No por rencor, sino porque entendí que él no tenía nada que ver con mi vida ahora. Fue parte de una etapa rota, y seguir hablando con él habría sido alargar una herida que necesitaba cerrar. Álvaro, por su parte, no volvió a contactarme. Tampoco lo busqué. Sé que está bien porque me llegó el rumor de que retomó las salidas con sus amigos, que volvió a jugar pádel, que incluso se fue de viaje con su hermano a Galicia. Me alegra saberlo, aunque no lo diga en voz alta. Lo extraño a veces, sí. Pero no quiero volver. Quiero respetar lo que él decidió. Y quiero respetarme también. Ahora, meses después, puedo decir que he empezado a reconstruirme. No desde una versión idealizada de lo que era,
sino desde lo que realmente soy. No soy una mujer perfecta, ni fuerte todo el tiempo, ni sabia. Pero he aprendido que el silencio destruye más que cualquier discusión, que la comodidad mal entendida puede asfixiar, y que no hay excusa válida para traicionar a alguien que confía en ti. También he aprendido que la culpa no sirve de nada si no se transforma en acción. No sé si volveré a enamorarme. No sé si confiaré de nuevo en otra persona. Pero sí sé que la próxima vez, si llega, lo haré desde la verdad. Hoy me levanté temprano, abrí la ventana y escuché a los vecinos barrer la acera. Preparé café, desayuné en calma, y fui al instituto sin ansiedad. No fue un día especial, pero fue mío. Al salir, pasé por una librería y compré un cuaderno nuevo. Volví a casa, lo dejé sobre la mesa, y me senté frente a él. No escribí nada todavía. Pero lo abrí. Y eso, para mí, ya es suficiente por ahora.